Vox y PP arremeten contra la propuesta de cambiar el reglamento del Congreso para que se pueda hablar catalán, gallego y euskera. La hizo Yolanda Díaz. Es una cortina de humo que busca, ya digo, no hablar de lo verdaderamente importante o no hablar de los problemas de su propio partido. Resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español. La portavoz del Gobierno en funciones le responde que dejen de usar las lenguas para enfrentar. Defiende la idea de Yolanda Díaz, aunque reconoce que sería complicado de aplicar. Las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Y sobre la posible reforma del modelo de financiación, PP y Vox siguen acusando al Gobierno de preparar una solo para Cataluña, algo que desde Moncloa niegan. Para que unos señores le den su apoyo al señor Pedro Sánchez para intentar seguir siendo presidente del Gobierno a pesar de perder las elecciones. Un auténtico insulto que estemos hablando de mejorar la financiación autonómica de determinados territorios gobernados por partidos desleales a la nación. Es un tema que hemos de abordar en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas, también con los principales partidos políticos. Hoy ha recogido su acta como diputada, también otros ministros en funciones como Luis Planas y Raquel Sánchez. Los carburantes mantienen su tendencia al alza y suben más de un 2%. Con esta es la cuarta semana consecutiva de ascensos y coinciden con unas fechas en las que hay muchos desplazamientos en carretera. Pues mal, porque es que ha subido mucho y nosotros cobramos una pensión pequeña, pues fíjate. Tras esta subida, la gasolina se vende de media a unos 65 euros el litro, un 2,2% más que hace una semana. Es su precio más alto desde el pasado mes de abril. Se nota, si al mes te gastas 50 euros y te gastas 70, pues no es lo mismo, ¿no? Lo mismo le ocurre al diésel, no estaba tan caro desde abril, alcanza ya el 1,5 € por litro, en una semana experimenta una subida del 2,45%. Hay que aguantar, vendrá tiempo mejor, digo yo. Aún así, llenar un depósito es ahora, dependiendo del combustible, entre 3 y 10 euros más barato que hace un año. Si el vuelo costaba 60, se encarece unos 15 euros o 20 euros más. He cobrado por todo, así que tienes que mirar primero todo lo que tienes que añadir. Es una práctica ilegal para las asociaciones de consumidores que ahora va a investigar Consumo. 4 de las aerolíneas a las que ha abierto expediente son, según Facua, Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Llevan años denunciándolas. La ley dice claramente, la ley de navegación aérea, que en el precio del billete ya está incluido el derecho a llevar equipaje de mano en cabina. También las investiga por no aceptar dinero en efectivo en los aeropuertos y por cobrar un extra al reservar el asiento de un menor o persona dependiente para viajar junto al acompañante. Creo yo que un niño tiene que ir acompañado por sus padres, ¿no? No deberían cobrar a los niños. Según Consumo, desgajan servicios que se deben incluir en el precio. Al ser más barato, dice, obtienen una posición privilegiada en las búsquedas de Internet. Era una práctica que ha sido creciente en los últimos años, porque veían que no pasaba nada o que si alguna comunidad autónoma anunciaba una multa era tan pequeña que merecía la pena sobradamente seguir defraudando. Las multas van desde los 10.000 euros al 1.000.000 de euros, pero si las compañías han ganado más cobrando por los servicios denunciados, la multa podría ser más. Las asociaciones de consumidores recuerdan que se puede reclamar el dinero sin importar cuánto tiempo haya pasado. Trump tendrá que comparecer ante un tribunal a las 10 de la noche, hora peninsular española, para la lectura de los cargos que le imputan por sus supuestos intentos por retener el poder a pesar de haber perdido las elecciones en 2020 y que culminaron en el asalto al Capitolio. Y lo hará aquí, apenas a 2 manzanas del Congreso. Es la primera imputación por su actuación cuando aún ocupaba el despacho oval y la piedra angular del laberinto judicial que estrecha el cerco en torno a él. Previsiblemente se declarará también en este caso no culpable. Sus abogados han estado justificando que tan solo pidió a su ex vicepresidente que suspendiera temporalmente la certificación de la victoria de Biden, pero Mike Pence afirmó públicamente anoche que le exigió que la tumbara. Los llaman en las redes los zombies del fentanilo, deambulan por las calles de todo el país, incapaces siquiera de mantenerse en pie. El epicentro es este barrio de Kensington, en Filadelfia, ocupado totalmente por los drogadictos. Pero todo nace aquí, en laboratorios clandestinos de México. Los cárteles lo fabrican de forma sintética y se las ingenian para mandarlo a través de la frontera.
Y ya en Estados Unidos se vende en líquido o en polvo a entre 3 y 5 dólares la dosis, mucho más barato que otros opiáceos. No sientes que suba poco a poco, el efecto es de repente, abrupto, cuenta este hombre. Su efecto es 50 veces mayor que la heroína y 100 veces mayor que la morfina. Es más adictivo y más tóxico y causa problemas respiratorios, comas o pérdida del conocimiento. La gente te roba cuando estás tirado en el suelo inconsciente. Muchas veces se combina con alcohol o con otras drogas y esto acaba con su vida. Cada día hay 200 casos así en el país, 70.000 cada año, y entre los de 18 a 49 años ya es la causa de muerte más habitual. Pero las autoridades no consiguen hacer frente a esta crisis sanitaria. Los programas de rehabilitación no llegan a todos ni tanto como deberían, lamentan desde el Departamento de Salud de Filadelfia. A nivel federal también intentan estar a la altura. El mes pasado invirtieron 50 millones de dólares para tratamientos y el Senado ha aprobado en los últimos días varias leyes para perseguir el fentanilo. A nuestro país, sin embargo, es improbable que llegue esta epidemia, dicen los expertos. Nosotros tenemos una regulación para todos los medicamentos más restrictiva y, hablando de opioides, en el caso del fentanilo, mucho más restrictiva que en Estados Unidos. Un lugar que está en shock ante una de las peores drogas que ha probado nunca el ser humano. 63 años después de independizarse de Francia, hoy el centro de Niamey era un hervidero de voces contra la antigua colonia, aliada del gobierno depuesto, y a favor de la junta militar golpista y de Rusia, que ha aumentado su influencia en la región en los últimos años y que pide diálogo. Ha pasado ya una semana desde que el llamado Consejo Nacional de Salvaguarda del Pueblo destituyó al presidente. Su líder ha pedido una transición pacífica que lleve a elecciones generales y ha calificado las sanciones económicas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, de inhumanas. Níger forma parte de este organismo que ha dado de margen hasta el próximo domingo para que el presidente Bazoum vuelva al poder. Después, no descartan una intervención militar. Pero 3 países de la CEDEAO han advertido de que eso sería una declaración de guerra también contra ellos. Se trata de Guinea, Burkina Faso y Mali. Estos 2 últimos están gobernados por juntas militares y se han reunido con una delegación de los golpistas nigerinos. El objetivo, aumentar la cooperación en la lucha contra los grupos radicales islámicos en la región, sin contar con Estados Unidos y Francia, que en el marco de esa misma lucha tienen bases militares en Níger. Y mientras la vida desde el golpe es, si cabe, peor para los nigerinos, que ya sienten en su día a día el efecto de las sanciones. Es la vía fluvial más utilizada de Europa, 1.233 kilómetros por los que cada día navegan unas 1.500 embarcaciones. El Rin es un río clave para Alemania, pero desde hace 6 años la sequía en los meses de verano lo está ahogando. El nivel de agua baja tanto que los cargueros no pueden navegar al 100% porque no hay calado suficiente. Por debajo de 1 metro no podemos transportar ni la mitad de carga que podríamos y eso encarece el precio de las mercancías y termina repercutiendo en el consumidor, nos explica Roberto Spranzi, el director de una de las grandes empresas de transporte del país. El punto más crítico es la curva que hay en Caub, donde estos días el nivel apenas supera el 1,5 metros. El problema ejerce una presión adicional sobre una economía alemana estancada recién salida de una recesión. Si faltan materias primas como el carbón o materiales de construcción, la producción se ralentiza y también afecta al sector del turismo. Al menos el 30% de nuestros visitantes vienen en barco y si no llegan, parte de la infraestructura turística de la región se viene abajo, cuenta el gerente del castillo de Rheinstein. A Roberto Spranzi le preguntamos qué soluciones hay. Si pensamos a largo plazo, tenemos que plantearnos construir nuevos barcos más pequeños, pero siempre habrá una industria que necesite a los cargueros, nos responde. Y por eso reconoce, mira con angustia el futuro. La sequía es persistente y cree que en 1 o 2 décadas el problema será inasumible. Que sean inconformistas, les pide el Papa a todos estos jóvenes que esta tarde tienen un encuentro multitudinario con él. En Cascais, ante miles de universitarios, el Papa ha dicho que existe una urgencia dramática para ocuparse del medio ambiente y que solo ellos pueden hacerlo. El planeta os necesita, decía, se necesitan maestros y también les pide, como hemos oído, que piensen en femenino, que dejen jugar a las mujeres como titulares porque su visión es indispensable. El Papa ha querido también escuchar a las víctimas de los abusos sexuales en la Iglesia, como se ha confirmado en este comunicado. Lo hizo durante 1 hora en una escucha atenta con 13 víctimas a las que les pidió perdón.